Un saludo muy especial para todos los que se conectan a esta hora a Semana TV. Hoy vamos con una entrevista, nos acompaña el Contralor General encargado Carlos Mario Zuluaga. Contralor, muchas gracias por estar con nosotros en Semana TV. Y hablemos precisamente de esto, ¿cómo recibe usted este encargo justamente después de que el Consejo de Estado decidió anular la elección de Carlos Rodríguez como el Contralor General de la República? Bueno, muchísimas gracias, un saludo muy especial para todos. Efectivamente, esta es una situación excepcional que vive la Contraloría General de la República. No habíamos tenido en la historia de la entidad la declaratoria de un acto de elección del Contralor con la configuración de lo que hoy legalmente se reconoce como una falta absoluta del Contralor. Y esto lo recibimos con mucho compromiso y responsabilidad, como lo venía desempeñando como vicecontralor. La entidad requiere continuar esa hoja de ruta que trazamos para cerrar auditorías, para cumplir nuestras actuaciones especiales y para hacer vigilancia sobre aquellos proyectos que a la ciudadanía y a todos los colombianos nos preocupan, sobre todo en aquellos donde es evidente la mala gestión fiscal o la pérdida de recursos públicos. Claro, Contralor, estamos en un país en el que los recursos públicos se pierden todo el tiempo, podríamos decir. Hablemos de casos que han sido muy sonados y que el país los conoce y que todavía no se han resuelto del todo. Hablemos, por ejemplo, del caso Reficar. ¿Qué acciones ha adelantado hasta el momento la Contraloría y qué se espera o cómo se va a dar solución, por ejemplo? Miren, en lo este primero caso? que aquí hay que aclarar es lo siguiente. El caso de Reficar, que fue un fallo de responsabilidad fiscal que profirió la Contraloría por determinar luego de las auditorías que muchas de las inversiones que se hicieron no le generaron un valor agregado específico al proyecto, hablan de la autonomía y la independencia que tiene el órgano fiscal como máxima entidad para hacer la valoración de lo que hoy puede ser un daño patrimonial. Hay dos cosas que hay que aclarar por los pronunciamientos recientes que han tenido los aludidos con este fallo, y es, una cosa es la responsabilidad fiscal que se configura cuando se termine una auditoría y el órgano de control se manifiesta, y otra cosa distinta es que el contratista quiera aludir que por una terminación o por un cumplimiento de unas obligaciones de un contrato no se haya configurado un detrimento patrimonial. Hemos encontrado en la historia de la Contraloría hospitales, escuelas, parques, vías que se encuentran concluidas pero tienen sobrecostos. Entonces eso no elude la responsabilidad fiscal que le atañe a los responsables de haber ejecutado el proyecto, de haber autorizado unos pagos y de haber entregado unos recursos del Estado que se configuraron en unas inversiones y en unos costos, como en el caso de Reficar, que no le generaron un valor agregado al proyecto, que pudieron haber causado unas mayores inversiones que estaban por fuera de lo previsto y que hoy la Contraloría determinó que no estaban en el marco ni de lo contratado ni mucho menos justificados. ¿Y qué va a pasar entonces, doctor? Se habla de una posible negociación para recuperar esos recursos. Pues nosotros siempre estamos dispuestos, cuando hay un fallo de responsabilidad fiscal, que los recursos se incorporen a las arcas del Estado, sea por vía de pago directo o de acuerdos de pago o de otro mecanismo, pero lo que le interesa a la Contraloría es que a quien se le haya determinado como responsable de un daño al patrimonio público regrese los recursos al Estado nuevamente. ¿Cómo podría darse ese acuerdo de pago? Pues eso lo tendríamos que resolver en la medida que ellos manifiesten una voluntad clara y expresa de hacerlo, porque nosotros también tenemos todos los mecanismos que tiene y las herramientas la Contraloría para recuperar los recursos, ya sea por un embargo a quienes participaron y están vinculados como responsables fiscales. Nosotros hemos decretado en muchos casos medidas cautelares, ya sea para embargar cuentas o embargar bienes. Todas las herramientas que tiene la Contraloría, absolutamente todas, las vamos a usar para que en cada fallo de responsabilidad fiscal podamos hacer una recuperación de esos recursos. ¿De cuánto estamos hablando, doctor Zuluaga, en este caso en particular? Ese es un fallo de 2.9 billones de pesos. Correcto. Bueno, en las últimas horas también se conoció una decisión el resultado, mejor, de una auditoría que practicó la Contraloría y que da cuenta de una cantidad de recursos públicos que se perdieron por unos cobros que no hizo el Ministerio de las TIC y el Ministerio de Turismo a las empresas de telefonía Comcel y Telmex, que hoy son Claro, como lo conocemos. ¿En qué consistió esa auditoría? ¿Qué fue lo que encontró la Contraloría? Miren, nosotros cerramos una auditoría financiera al Ministerio de las TIC y al Ministerio de Comercio y encontramos
un consolidado de recursos que no se cobraron de manera oportuna. Es decir, aquí lo que estamos evidenciando es que los responsables de administrar el cumplimiento de unas obligaciones contractuales no cumplieron diligentemente sus obligaciones. ¿Y a qué nos referimos? A que en el año 2010, cuando estas dos empresas de telefonía suscribieron un contrato, establecieron una obligación y una cláusula que decía que se debía pagar 1% de las mayores inversiones que se hicieran. Pues obvio, después de haber revisado los documentos de trabajo que reposan de estos dos contratos, la Contraloría determinó que existe un presunto detrimento en el caso del Ministerio de las TIC de 114.000 millones de pesos por el no cobro de ese 1% de los valores agregados o valores adicionales de inversión que realizaron estas empresas en todo el territorio nacional. Esto es una cifra bastante importante y significativa. Aquí tuvimos un escándalo por centros poblados que fue 70.000 millones de pesos, pero aquí estamos hablando que por una mala gestión, por un cobro no adecuado, por una liquidación no oportuna de esos recursos, hoy hay un presunto detrimento patrimonial que está por el orden de los 114.000 millones de pesos. ¿Y qué se hubiera podido hacer con esos dineros, Contralor? Miren, el país tiene todavía grandes brechas en temas de conectividad. Las zonas del Pacífico, algunas zonas del norte y algunas zonas del interior, sobre todo las zonas rurales, no tienen conectividad, no tienen acceso a internet. Hay muchas escuelas todavía sin conectividad. El país ha dado grandes avances, pero para poder reducir las brechas necesitamos recursos. Y algunas veces no solamente debemos preocuparnos por los recursos que se destinan del presupuesto nacional para resolver esos problemas que la gente que nos está viendo padece, sino también aquellos recursos que se incorporan al presupuesto producto de todos esos acuerdos que se suscribe el Estado cuando le da al tercero la posibilidad de administrar un bien de manera directa o un servicio de manera directa. Doctor, en este caso en particular llama la atención eso que usted nos menciona, y es que fue una mala gestión por parte del gobierno, de los ministerios que estaban a cargo de realizar estos cobros. ¿Cuál va a ser la actuación? ¿Cómo se puede resolver este asunto? ¿Podrían de pronto estas empresas alegar que ellos desconocían o que hubo de pronto una mala comunicación o una mala intermediación? ¿Cuál va a ser la actuación de la Contraloría? Lo primero que hay que aclarar es que aquí no se puede hablar de una prescripción de estos asuntos. Aquí hay un contrato vigente, el Ministerio a través de sus responsables tiene la obligación de hacer los requerimientos. Un contrato que no está liquidado es un contrato que no se ha declarado en paz y salvo de las partes. Por lo tanto, el Ministerio tiene toda la competencia para adelantar las gestiones que corresponda con el ánimo de recuperar estos recursos. Pero independientemente de eso, que es una obligación del Ministerio, nosotros desde la Contraloría hemos dado instrucción para que se aperture un proceso de responsabilidad fiscal sobre la base de este presunto detrimento patrimonial. Y este presunto detrimento patrimonial, como lo hemos decretado nosotros y como lo hemos hecho durante todo este periodo de 8 meses, automáticamente la apertura del proceso de responsabilidad fiscal va a incluir las medidas cautelares para quienes tienen la responsabilidad o cometieron la omisión en el cumplimiento de sus obligaciones, llámese secretario general, llámese ministro, llámese supervisores o interventores, y por supuesto también tendríamos que revisar cómo están los amparos que tienen y las garantías de estos contratos, en cabeza de qué aseguradoras y cómo se hace. Lo que sí tienen que tener claro los colombianos es que la Contraloría General de la República no va a escatimar ningún esfuerzo, ni va a eludir ninguna de las funciones y competencias que tiene para recuperar aquellos recursos que hoy se encuentran enredados en el patrimonio público. Y la Contraloría hace también, me imagino yo, un reporte a los demás organismos de control, porque eventualmente podríamos hablar también de algún tipo de repercusión de tipo penal, disciplinaria. Sí, hay prevaricato por omisión o por extralimitación. Un funcionario público que no cumple sus funciones no solamente tiene connotación disciplinaria, sino en los casos que se logre demostrar su conducta, también conductas penales. Es decir, no vamos a dejar que, digamos, algunas o diferencias puedan romper ese trabajo colaborativo y armónico que debe existir entre la Procuraduría, Contraloría y la Fiscalía. Aquí los traslados de los hallazgos disciplinarios y penales los hacemos automáticamente, se liberan los informes. Y los informes además los liberamos después de haber surtido un procedimiento que establece la guía de auditoría para que las entidades tengan la oportunidad de hacer una debida defensa de aquellas observaciones que realizan los equipos auditores en las entidades, ya sean por hallazgos administrativos, disciplinarios, penales o fiscales.
Bueno, doctor, hablemos de otro tema y cuéntenos, por favor, qué ha encontrado la Contraloría respecto de la situación que se vive en La Guajira, específicamente con el plan de alimentación escolar. ¿Sigue siendo un lío en Colombia implementar el plan de alimentación escolar, pero específicamente en el departamento de La Guajira? Lamentablemente, este es un tema que los colombianos ya creo que estamos cansados de escuchar sobre las ineficiencias en la gestión del programa de alimentación escolar. En el departamento de La Guajira, 122.000 niños están hoy en riesgo de recibir alimentos en los entes territoriales que es el departamento de La Guajira y el municipio de Riohacha. Pero 16.300 de ellos son población indígena. La Guajira hay que mirarla de una manera especial como el resto del territorio colombiano. En Colombia hoy hay riesgo de que 690.000 niños, niñas y adolescentes tengan dificultades para recibir los alimentos que se reciben por el programa de alimentación escolar. 290.000 el 30 de junio por una mala planeación de las entidades territoriales están con riesgo de no recibir los alimentos cuando regresen en el receso de vacaciones de mitad de año. Entonces, aquí ha habido varios problemas que siempre han sido recurrentes. Una mala planeación de los ejercicios de contratación. Arrancan los niños en febrero y no está listo el programa de alimentación escolar. Se van a vacaciones en junio y por una mala planeación no está previsto los operadores que deben atender el proyecto. O sea, 690.000 niños representa una cifra importantísima de la población estudiantil de todo el país, pero 122.000 en el departamento de La Guajira es grave y 16.000 de ellos que sean población indígena sigue siendo mucho más preocupante porque son poblaciones que el programa de alimentación escolar no solamente les promueve la permanencia en el colegio, que eso es el objetivo principal del proyecto, sino que algunas veces resuelve un problema de alimentación y de inasistencia alimentaria o un problema de falta de alimentos en los hogares. ¿Y sobre quién recaen esas responsabilidades, Contralor? ¿Quiénes son los responsables de que no se pueda implementar como es debido este plan de alimentación? Mire, la mayoría de los recursos del programa de alimentación escolar vienen del Sistema General de Participaciones, son transferencias directas y son los entes territoriales los obligados a hacer las ejecuciones de estos recursos. Muchos entes territoriales han dispuesto de estampillas propias o de recursos propios de libre inversión para complementar e incrementar la cobertura de estos proyectos. Pero independientemente de esto, que es una fotografía completamente diversa en todo el país, hay por ejemplo departamentos en La Guajira, para cumplir la cobertura del segundo semestre solamente tienen 2.300 millones de 14.000 que deberían tener. Hay unos problemas de falta de recursos, hay mala planeación, hay una focalización algunas veces no adecuada de los beneficiarios del proyecto y cuando uno empieza a mirar esa foto en todo el país, ver que lo que hace falta es un seguimiento mucho más permanente de las autoridades que hacen inspección y vigilancia sobre los proyectos o sobre los programas de alimentación escolar y un liderazgo mucho más marcado de las secretarías de educación, ya sea de municipios certificados o de los departamentos. Sigamos en La Guajira, doctor Zuluaga, porque el Consejo de Estado recientemente emitió una sentencia en la que le ordena al gobierno finalizar las obras de la represa del río Ranchería. Este, se podría decir, es el elefante blanco, quizás el más grande de todo el país, un proyecto que debía estar listo hace más o menos, ¿cuántos años? 15 años por lo menos, doctor. ¿Qué ha encontrado la Contraloría? Pues a raíz de esta sentencia nosotros hemos tomado la determinación de acompañar el proceso para que esto como proyecto entre en la estrategia Compromiso Colombia. Compromiso Colombia, para explicar a los colombianos, es una herramienta que habilitó la Ley 2020 para que la Contraloría pueda acompañar a los entes territoriales, a los contratistas, con el acompañamiento de la comunidad y para identificar aquellos proyectos que se han constituido en elefantes blancos, que están construidos y no se usan para nada, o proyectos críticos que están cumplida su ejecución en el tiempo y no se han sido terminados o entregados. Y esta iniciativa lo que busca en el caso del río Ranchería es que podamos revisar si las autoridades pueden disponer 1.2 billones de pesos que en promedio se requerirían para hacerle todo el proceso de rehabilitación, de acompañamiento en cumplimiento de esas medidas que esta sentencia dispone. En el departamento de La Guajira hemos encontrado 45 proyectos críticos por un valor de 148.000 millones de pesos y 44 elefantes blancos por 687.000 millones de pesos. Estuvimos hace unos meses en el departamento de La Guajira y uno, por ejemplo, encuentra que hay tuberías enterradas de acueductos que no van a prestar servicios, que hay vías
que no están prestando ningún servicio. El sistema de agua y alcantarillado y el manejo de los residuos sólidos en el departamento de La Guajira, en la zona rural, es un problema. Ahora imagínense lo que significa en un departamento donde la mayoría de la población es población indígena y que está dispersa, porque es la población que más dispersa hay en el territorio, las grandes brechas y dificultades que hay. Por eso, cualquier medida que adopte el gobierno nacional para atender de manera especial a La Guajira es una medida oportuna, porque La Guajira necesita atenciones excepcionales. Y una declaratoria de emergencia, una declaratoria de calamidad en un departamento que históricamente ha tenido grandes dificultades de pobreza, de desigualdad, de acceso a servicios. La Corte ha declarado un estado inconstitucional de cosas en el departamento de La Guajira por eso. Por lo tanto, no puede el modelo de gestión que tenemos hoy en La Guajira operar de manera normal como lo hemos pretendido hacer durante muchos años. La Contraloría se advierte que es necesario tomar medidas excepcionales en el departamento de La Guajira para que las inversiones, la celeridad de esas inversiones, la priorización de los beneficiarios se haga de manera oportuna y gradual. Claro, doctor, pero específicamente sobre este proyecto de la represa del río Ranchería, ahí ya hubo unos dineros públicos invertidos, unas cantidades importantes, las obras se detuvieron por algunos líos de licencias ambientales, por dificultades también que tuvieron los contratistas. Pero ¿en qué van las actuaciones fiscales para recuperar o para determinar si efectivamente hubo un detrimento patrimonial? Pues como por supuesto debió Sí, nosotros ocurrir. ya hemos hecho seguimiento. Por ejemplo, este proyecto desde el 2001 ha ejecutado 367.000 millones de pesos que están hoy sobre la lupa de la Contraloría. Es decir, que un proyecto extra Compromiso Colombia, que intentemos recuperarlo y sacarlo adelante y ponerlo al servicio de la ciudadanía, de los colombianos, no significa que la Contraloría pierda la competencia para seguir adelantando las actuaciones que por él le corresponde. Llámese una actuación especial para determinar si hubo un detrimento o un proceso de responsabilidad fiscal. Cuando se finaliza una auditoría o una actuación, se trasladen esos documentos de trabajo a la área competente de la entidad para que se inicie el proceso. Pero ahí se han ejecutado hasta hoy 574.000 millones de pesos. Es que esa es una cifra importante. ¿Qué es lo que busca esta sentencia y este mecanismo? Que finalmente, más allá de cómo seguimos adelantando nuestras investigaciones para determinar qué responsabilidad fiscal han tenido quienes han invertido estos más de 70.000 millones de pesos, también mirar cómo la competencia que tiene el órgano de control facilita el mecanismo para que finalmente este río Ranchería se ponga digamos, al servicio del bienestar de la población. Mire, este es un río que beneficia aproximadamente a 326.000 habitantes en los municipios de San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Atonuevo, Uribia, Manaure. Es decir, claro, ¿cuál es el principal problema que tiene el departamento de La Guajira? Falta de agua. Falta de agua. Entonces, si trabajamos con un proyecto tan esencial como este, de manera juiciosa como lo hemos hecho con la sentencia del río Bogotá, nosotros llevamos 20 años en la Contraloría. Vamos a conmemorar el próximo año los 20 años de seguimiento con corporaciones autónomas ambientales, con alcaldías, con veedurías, y hoy los resultados del río Bogotá son claramente evidentes y la Contraloría tiene que sacar pecho para decir: hemos hecho un acompañamiento eficiente de los recursos. Que no han habido auditorías a las inversiones, claro que le hemos hecho, han habido procesos de responsabilidad fiscal, fallos. Queremos que este mismo modelo que hicimos en Cundinamarca con el río Bogotá, porque son muchos municipios que están en la cuenca, queremos que este mismo modelo, que lo hacemos a través de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, se haga con la misma rigurosidad en el departamento de La Guajira. Nuestros amigos, hermanos, habitantes de La Guajira merecen una atención especial y este va a ser un proyecto al que le vamos a dedicar toda la atención y toda la rigurosidad y el cuidado desde la Contraloría. Bueno, doctor Zuluaga, entonces estamos muy atentos, por supuesto, a la gestión que va a adelantar usted en adelante al frente de la Contraloría General de la República. ¿Cuánto tiempo más o menos cree usted que va a estar acá? Hasta que el Congreso elija un nuevo Contralor. El Congreso, el artículo 126 de la Constitución dispone que el Congreso es quien suple las faltas absolutas del Contralor General de la República. Y la normatividad establece que en ausencia absoluta del Contralor, el Vicecontralor asume. Aquí lo que hicimos fue un auto automático, un evento automático de asunción de funciones mientras se resuelve o las decisiones judiciales que adelanta el Contralor Carlos Hernán Rodríguez en su defensa
por los derechos adquiridos, por los méritos jurídicos que encuentra frente a las decisiones que se han tomado, o hasta que el Congreso de la República seleccione una universidad, adelante un concurso, tenga una lista de elegibles y adelante un procedimiento y un mecanismo interno para que en un acto político de mayoría volvamos a tener un Contralor General de la República. Y Contralor, para finalizar, hay quienes lo han cuestionado a usted por cuotas políticas al interior de la Contraloría. Ha habido varias denuncias. ¿Qué decirle usted a la ciudadanía que pues obviamente está atenta a su gestión y a todas esas noticias que conocemos? Miren, y que preocupan de todas maneras? Es evidente que la administración y el manejo del poder genere inquietud. Lo que yo sí le quiero decir a todos los colombianos es que durante el periodo que hemos estado en la Contraloría, que son 9 meses, y el periodo que continúe yo en la entidad, mantendremos la misma línea ética de trabajo al servicio de los colombianos, cuidando el patrimonio, presentando resultados como estos, vigilando los temas que le preocupan a la gente que está en los territorios y administrando la cosa pública con decencia y con ética. Nosotros interpusimos, yo interpuse ante la Fiscalía las acciones que corresponden, y será las personas que han hecho las acusaciones las que tendrán que demostrar la injuria, o en el caso con la misma entidad, calumnias o injuria contra personas o contra instituciones. ¿Por qué lo digo? Porque el mensaje que yo he dado hoy a los medios es: no voy a tener un acto de conciliación en este caso, porque una conciliación puede generar dudas frente a algún arreglo que se haya hecho contra quien lo agrede a uno. Y yo no voy a hacer ninguna conciliación porque en mi vida he tenido una sola conducta que tenga una tacha sobre mi hoja de vida. Y en este caso vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, y las personas o la persona que se atrevió a hacer un cuestionamiento tiene que demostrar, porque ya aportamos todas las pruebas de televisión, de radio, publicaciones en redes personales, de aquellas cosas que sí constituyen un delito. Y la persona que lo hizo tiene que demostrar como jurista que tiene las pruebas, porque uno no puede lanzar una acusación sin tener, como yo no puedo hablar aquí de un detrimento si no tengo la auditoría, la debida defensa de quienes han estado involucrados en un proceso. Estamos hablando del jefe de despacho, Ricardo. Concretamente. ¿Y qué motivación podría tener el doctor para decir que usted tiene cuotas políticas en la entidad y que no cumple con los requisitos para estar en el cargo? Yo tengo todos los requisitos. Yo he estado en la entidad, yo estuve en la Contraloría hace 10 años, he estado 19 años de vida pública al servicio de mi país. He sido secretario de Educación, secretario de Gobierno, gerente de Capital Social, docente en universidades. Me he desempeñado en la Contraloría en otros periodos, en otros cargos, de manera que a mí no me afectan ese tipo de cuestionamientos. Yo lamento que las personas, sus complejos, sus preocupaciones o cualquier otra cosa, la ponga, digamos, en evidencia en situaciones de crisis, y lamento mucho que esto haya ocurrido. Pues doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros en Semana TV. Estaremos muy atentos, por supuesto, a todas esas actuaciones de las que hemos hablado hoy en esta entrevista, y a ustedes que se conectaron con Semana TV a esta hora, los invitamos también a que sigan todas nuestras redes sociales y a que consulten también la información que estamos publicando todo el tiempo en semana.com.